Así es, Nidia, vamos a comenzar de lleno con la información. Ya se encuentra aquí en el estudio Lauro Suárez, nuestro psiquiatra, para hablar de la adicción al trabajo. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, doctor, por estar con nosotros para hablar sobre este panorama, a veces, la adicción que se tiene al trabajo. Sí, bueno, la adicción al trabajo, a veces hay gente que piensa que no existe, pero bueno, es una realidad. Atendemos pacientes que caen en este tipo de adicción. No hay que perder de vista que es una adicción. Como muchas otras, ocasiona problemas a nivel emocional o problemas físicos incluso, problemas con la familia, problemas con los amigos. Definitivamente hay que tener muy presente que es un tipo de adicción que puede existir, que se presenta mucho más frecuente de lo que creemos y también para poder entender todo esto, pues hay que tratar de diferenciar qué no es adicción al trabajo. No es adicción al trabajo el que te quedes mucho tiempo en el trabajo porque hubo algún problema o problemas técnicos o problemas a nivel de, laboral o porque no tengas la capacidad de organizarte. No es adicción al trabajo si, por ejemplo, empiezan los jefes a pedir más trabajo y pues te tienes que quedar porque no te queda otro remedio, ¿no? Ahí no vas a sentir ningún placer de quedarte trabajando, ¿no? Adicción al trabajo cumple con las características que mencionamos todo el tiempo de adicción. Es una actividad que te resulta en un inicio placentera y que empiezas a tener más tiempo en el trabajo, empiezas a ocupar más tiempo en las labores que en los momentos en los que deberías estar descansando, dedicando a tu familia, dedicándola a los amigos. Ahora, doctor, utiliza una palabra que es clave y es el placer. Esas personas que sienten placer por estar en su trabajo, muchos podrían pensar, bueno, está a gusto porque él se siente a gusto en su trabajo, pero ¿esto es peligroso que una persona no logre controlar esta adicción? Es muy bueno sentir placer, hemos mencionado, ¿no? Es maravilloso sentir placer, eso es lo adecuado, eso es lo correcto. El problema es cuando tanto el trabajo como algunas otras actividades ya te empiezan a generar un problema contigo mismo, con tu tiempo y con la familia. La persona adicta no sabe diferenciar con respecto a los tiempos. Y menciono que es muy similar a cualquier otra adicción porque empiezas a tener más necesidad de trabajo. En muchas ocasiones se puede confundir, por eso decía, qué no es adicción y qué sí lo es, ¿no? Sí es una adicción porque inicia siendo placentero. Igual que vamos a pensar en la gente que va a apostar. En un inicio es placentero, hasta que empiezan a sufrir los estragos de tanto tiempo de ir a apostar, empiezan a generar ansiedad, depresión o irritabilidad si no cumplen con esa actividad. Aquí pasa lo mismo. Si no se cumple con la actividad de trabajo, aún siendo sábado, domingo o estando de vacaciones, la gente se pone irritable, se deprime o se pone ansiosa. ¿Cómo se trata, doctor? Bueno, es una de las principales cosas que hay que tener presente, ¿no? El poder darnos cuenta que existe una adicción. Que la gente, ¿no? sí, que lo reconozca, Claro. igual que cualquier otra adicción, que reconozca que existe una adicción y que nos está generando ya cansancio, problemas emocionales, como dijimos, quizás físicos, está la persona ya teniendo problemas a nivel de pareja. Entonces hay que detectar, saber detectar que hay una adicción al trabajo. Claro, si la persona tiene mucha necesidad de trabajar o porque no son suficientes los ingresos, es probable que esté trabajando mucho, pero que no esté a gusto. Una de las características que hay que tener presente es la etapa en la que observamos esta adicción. Al principio vamos a ver que la adicción genera placer, te genera placer estar mucho tiempo más y te genera placer porque además tienes esta capacidad de concentrar quizás a la gente o de sentirte en una mejor posición y te da placer. Pero posteriormente esto empieza a generar cansancio y empieza a generar este tipo de problemas que mencionábamos. Entonces, el tratamiento inicia cuando te das cuenta y cuando la persona lo acepta y acepta un tratamiento. Después también es muy importante saber qué es lo que te daba esa adicción, porque cualquier persona que busca una adicción tiene una motivación.
inicial. Inicialmente te generaba placer, te generaba un estatus, te generaba el gusto quizás de mantener el control de las personas con las que trabajas, etcétera. Entonces hay que reconocer qué es lo que te ocasionaba ese placer, estar trabajando tanto, qué es lo que sentías. Claro. Una vez que podemos hacer eso, entonces damos el siguiente paso, que es ayudar a las personas para desintoxicarse de tanto trabajo. Es igual que con cualquier otra adicción. El asunto es que con otras adicciones vamos alejando al paciente de la sustancia o de la actividad, y aquí, pues bueno, quizás sí se pueda tomar el paciente un tiempo de descanso, pero no será suficiente nunca porque, pues bueno, porque hay que trabajar, desde luego. Entonces sí es un poco complicado, pero no es imposible. Definitivamente la adicción al trabajo es un poquito más sencillo de tratar que otras adicciones. Ahora, doctor, igual habría que evaluar qué no encuentras fuera del trabajo, ¿no? Tal vez no quieres ir a tu casa porque tienes muchos problemas, prefieres quedarte en el trabajo, o tal vez no tienes amigos, ¿no? Y prefieres estarte enfocado. O sea, ¿qué estás dejando afuera sin resolverse, sí, ¿no? Así es, excelente, sí. En el trabajo encuentras un refugio. ¿Qué es lo que estás buscando en el trabajo? Buscas placer, reconocimiento, buscas un refugio. Qué bueno que lo mencionas. Sí, efectivamente, a veces buscas evadir la realidad como sucede con otras sustancias. A veces se inician en la sustancia porque quieren evadir su realidad, lo que están viviendo, porque no quieren estar en casa, porque no quieren estar con los amigos o porque no quieren socializar. Sí. Hay gente que tiene dificultad para socializar y entonces se hace adicta al trabajo y se queda metida en el trabajo y eso les da placer. Entonces, por eso es fundamental determinar, primero, que reconozca que existe una adicción, y segundo, qué es lo que te genera, qué estás dejando de hacer efectivamente. Porque aparte, doctor, tarde o temprano el no atender, porque si estás muy concentrado en las cuestiones laborales, vas a dejar de un lado las cuestiones de salud, las cuestiones sociales, las cuestiones de salud mental, y tarde o temprano te va a pasar la factura a tu cuerpo. Desde luego, esa es una de las cosas que decimos siempre, ¿no? Es un poco difícil con el tema del trabajo porque es algo socialmente aceptado. O sea, cuando alguien trabaja mucho dices, bueno, es un buen elemento, hasta digno, ¿no? Hasta digno de mención, Sí. es un buen elemento, claro. Y pues, bueno, si eres el jefe adicto al trabajo, imagínate a cuántas personas quizás estés dañando y estás probablemente incitando a que se queden más tiempo en el trabajo, horas extras, no lo sé. Ojalá que se les pague, ¿no? ¿No? Bueno, pero igual que otras adicciones, existe esta tendencia como de inducir a otras personas a tu adicción. O sea, la gente que consume drogas tiene la tendencia a llevar a otras personas a ese mismo consumo porque a mí me genera algo de placer, como bien dices, evado algo o estoy buscando algo y trato de que otras personas se integren a lo que yo hago, a lo que yo consumo o a las apuestas o al alcohol, etcétera. Busco afines, busco similares y ese es también otro peligro, ¿no? Entonces sí hay que saberlo detectar porque no es algo menor. En muchas ocasiones ese cansancio, ese desgaste laboral nos lleva a otro tipo de fenómenos que también hemos mencionado aquí, como el burnout, cuando la gente ya está demasiado cansada y no lo reconoce, o síndrome de fatiga crónica. Es gente que le cuesta mucho trabajo dejar de trabajar, dejar de laborar, aún y a pesar de que está enferma, de que tiene vacaciones, sigue contestando el teléfono, sigue al pendiente, si va a una reunión solamente habla de eso, de su trabajo, si va a alguna entrevista solamente habla de eso. Solo practica su trabajo. ¿No? Sí. Entonces, bueno, es gente que está metida todo el tiempo en eso y desde luego que algo deja. Eso es, yo quiero que se quede eso en la mente de la gente que nos ve y que nos escucha. La adicción al trabajo está haciendo que evadas algo, como comentas, o te está llevando a algún cierto tipo de placer, hasta el punto en el que ya no lo disfrutas. Le pasa también a los jugadores. Están apostando tanto que ya empiezan a sufrir
lo que están viviendo. Y ese sufrimiento, pues desde luego que se refleja con la familia, con los amigos, con la gente que más nos quiere y que tenemos cerca. Así es. Doctor, pues nosotros como siempre le agradecemos que venga aquí a hacer su trabajo con nosotros para llegar a muchas más personas. De verdad, estos temas hay que hablarlos, doctor, y hay que siempre decirlo, ¿no? La salud mental es lo principal. Y le agradecemos, por supuesto, la información. Sí, desde luego, el tratamiento, como siempre decimos, con los profesionales, por favor, existe psicoterapia adecuada, se puede salir adelante de esto y también en ocasiones utilizamos medicamentos cuando esto ya avanzó demasiado, tenemos problemas depresivos o de ansiedad. O pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que también suelen caer en este tipo de adicciones. Muy bien, doctor, pues muchas gracias, le esperamos la próxima semana. Encantado, como siempre. Gracias, doctor. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos, todavía tenemos más.